En días pasados observé un videíto que me impactó bastante. Era un bebé koala, ese osito pequeñito que tanta ternura causa, pero estaba enredado con muchísimas cuerdas. Y cuando te digo muchísimas, era totalmente enredado. Casi había más cuerdas que koala. La pregunta es, ¿cómo hizo este koalita para enredarse así? Y la respuesta no se hace esperar. Poco a poco, una vuelta, otra vuelta, empieza a dar vueltas, se empieza a desesperar y poco a poco se enreda más y más y más. Y entre más lucha por zafarse, más se enreda. Creo que al final de cuentas el osito se dio cuenta que estaba totalmente imposibilitado de liberarse, cansado ya, sin fuerzas. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que somos libres? ¿Realmente somos libres? ¿Libres de qué? Recordemos la historia en América, cuando hubo libertadores en diversos países que liberaron a los pueblos del yugo español. Pero aunque fueron liberados de ese yugo español con muchas luchas y muchas cosas, ¿todavía esos pueblos son libres? ¿Somos libres? Sabemos que eso no es así, porque nos liberamos de una cosa y caemos en otra. Hay gobiernos, hay corrupciones, hay muchas cosas que día tras día hacen más difícil lo que creemos que es libertad. Salimos de una y entramos en otra peor. Algunas personas dicen, yo soy libre, hago lo que quiera, yo fumo, yo tomo, yo le pego a alguien, yo hago lo uno, hago lo otro. Y hacen. Y tal vez no se han dado cuenta que somos como marionetas, manejados desde la parte de arriba. Lo que yo creo que soy libre, Satanás, el enemigo, lo está manejando como si yo fuera una marioneta. Y no me doy cuenta. Algunos han hecho una historia, un chiste, diciendo que un niño toma una moneda y raya un carro de lado a lado en su pintura. Y cuando se le hace el reclamo, el niño simplemente dice, yo hago con mi dinero lo que quiera. Bueno, eso no es libertad. Eso no es lo que nosotros podemos entender como libertad. Analicemos nuestros casos personales. Algunas personas son prisioneras de vicios, muchos vicios. Qué difícil es salirse de un vicio, de un cigarrillo, de un alcoholismo, de la pornografía. Son vicios que son muy difíciles de soltar. Vicio secreto, hemos hablado tantas veces de ese vicio secreto. Qué difícil es soltarlo. También nos quita la libertad el exceso de tecnología, el mucho trabajo, porque nos esclavizamos tanto dentro de ellos que no nos damos cuenta que ya no podemos soltarnos. Pero lo peor de todo es sentirse esclavo de uno mismo. ¿Soy yo mi propio esclavo? Eso lo estuve pensando en estos días. ¿Seré yo esclavo de mí mismo? ¿Esclavo del yo? ¿Esclavo de mi temperamento? Ese temperamento que a veces le daña el ambiente a todos los que están alrededor de nosotros. ¿Cuánta esclavitud puede haber en lo que yo mismo he formado? Y es porque así es. Así como el koalita estaba totalmente enredado y eso fue poco a poco, nosotros también nos vamos enredando y siendo esclavos de muchas cosas, pero no es de una sola vez. Esto ocurre poco a poco. Nadie entra a un vicio de una vez, sino, otra vez lo repito, poco a poco. Pero ¿cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión la tiene la misma Sagrada Escritura. Nosotros somos esclavos del pecado. ¿Qué significa ser esclavo del pecado? Los discípulos y la gente que estaba con Jesús en alguno de sus temas, cuando él hablaba de libertad, le dijeron, pero nosotros somos libres.
Y Jesús respondió con una cita que encontramos allí en el libro de San Juan, el capítulo 8 y el verso 34, el cual leo a continuación. Jesús le respondió diciendo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Repito, todo aquel que hace pecado, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué gran problema tenemos ahí? ¿Cuál es el problema? Sentir que el pecado nos tiene atrapados y que no hemos podido encontrar solución. ¿Cuántas veces hemos querido ser diferentes de un día para otro? Ya no quiero hacer más esto, ya no quiero hacer lo otro. Y empezamos a luchar. Pero nos pasa lo que le pasaba al apóstol Pablo. Lo que quiero hacer, no lo hago. Pero lo que no quiero hacer, eso sí hago. ¿Y es por qué? Porque soy esclavo del pecado, el pecado que vive dentro de mí. Es difícil, puede ser difícil. Ese es el problema. Pero la idea no es estar metido en el problema, sino ahora ser parte de la solución. Y la solución, la misma Sagrada Escritura la expresó por parte del mismo Jesús. El Señor Jesús, capítulo 8 del libro de San Juan, el versículo 32 dijo lo siguiente: y conoceréis la verdad. ¿Cómo? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es conocer la verdad? Es buscarla, estudiarla, profundizarla y vivirla. ¿Y qué es la verdad? También el Señor Jesús, en el capítulo 14 del mismo libro y el verso 6, lo dijo de la siguiente manera: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que volvamos al capítulo 8 y al versículo 36. Allí, el mismo Señor Jesús dijo, refiriéndose a él de la siguiente manera: así que, si el Hijo del Hombre os hace libres, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo podremos ser nosotros verdaderamente libres? ¿Cómo podremos liberarnos de la esclavitud del pecado? De esas cadenas que durante tantos años nos han oprimido y cada vez nos aprietan más y nos aprietan más y salimos de un pecado y entramos en otro. Sí, Señor. Como primera medida, escudriñando. ¿Escudriñando qué? Escudriñando las Sagradas Escrituras, como lo dijo el mismo Jesús: escudriñad las Escrituras, y termina el versículo Juan 5:39 diciendo: porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿dónde podemos encontrar a Jesús? Primero, en su santa palabra, en lo que se dijo de él. Y si tú miras, toda la Biblia de principio a fin habla del plan de la salvación, y el plan de la salvación solo tiene un nombre. Ese nombre es Jesús. Paso número 2 es orando. Después que yo conozco a Jesús, cada vez que yo aprendo de él, tengo que sentir más emoción de ese amigo. Y como hemos dicho en meditaciones anteriores, es importante, es agradable, es delicioso hablar con él. Ya él me ha hablado de él. Ahora yo le hablo a él de mí. Le cuento mis problemas, le cuento mis angustias, le cuento mis alegrías, le comparto mi vida. Y ese amigo siempre está ahí al lado para escucharnos. Ya he escudriñado la Escritura a conocerle, ya he orado con él, sigo orando para hablar con él, y ahora me emocionará mucho hablar de él. El hablar de Jesús, compartir tu experiencia personal como cristiano con otras personas, hará que tu crecimiento espiritual cada día sea mayor. Entonces, ¿a qué nos estamos llevando en este momento? ¿A qué te invito hoy? Te invito a que invites
Interesante esa frase. Te invito a que invites a Jesús a romper tus cadenas del pecado para ser libre. ¿Cómo terminó el videíto del koala, del pequeño koala? Así llegó un hombre y con un cuchillo bien afilado, con mucha paciencia, poco a poco, fue cortando uno a uno los hilos, las cuerdas que ataban a ese pequeño osito, hasta que finalmente él fue liberado y salió corriendo para internarse una vez más en su hábitat. Esa es la labor de Jesús. Paso a paso, poco a poco, en la medida que tú se lo permites, Él va quitando todas esas cuerdas, porque tú le has entregado tu vida a Él y al quitar esas cuerdas te ha liberado. Te invito a que llames a Jesús cada día y le digas: Señor, quítame las ataduras del pecado y llévame hasta tu presencia. Dios te bendiga.